Secuelas de un accidente habilitan paso en el anillo periférico luego de que un tráiler se accidentara el domingo. Sin embargo, movilidad por el lugar aún es complicada. Además, hay riesgo por falta de pasarela. Cerca de 26 horas tomó a las autoridades despejar el periférico. Hubo complicaciones. Grúa que movilizaba el tráiler tuvo un cortocircuito y se prendió en llamas. Cuidado con las estafas. Robos a través de plataformas digitales han aumentado en el país y Guatemala es el departamento más afectado. Delincuentes han innovado en sus formas de operar. Roban datos de cuentas bancarias. Ciberdelincuentes utilizan WhatsApp y Telegram para estafar a sus víctimas. Le contamos lo que debe hacer para no ser la siguiente víctima. Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto Directo por Guatevisión. Es un gusto poder saludarles. Soy Alexis Ponce en este lunes con toda la información, lo que ha ocurrido en nuestro país y las secuelas de un accidente que ha ocurrido en el anillo periférico después de que un tráiler se accidentara el domingo. Sin embargo, la movilidad por el lugar es complicada. Además, hay riesgo por la falta de una pasarela. Estos son los detalles. El accidente ocurrió en el periférico a la altura de la colonia Centroamérica y Tikal 1, cuando un camión colisionó violentamente contra una pasarela, bloqueando la vía principal durante 24 horas. La Municipalidad de Guatemala desplegó varios equipos buscando liberar la ruta, pero no sin consecuencias graves para los más de 200,000 usuarios afectados, que este lunes vivieron kilométricas colas, pues limpiar el lugar tomó unas 26 horas, no solo por desarmar la estructura, sino también la grúa que se disponía a movilizar el tráiler que impactó se incendió, provocando problemas adicionales. El incidente ha dejado secuelas significativas. Se estima que la reconstrucción de la pasarela dañada podría extenderse de 3 hasta 6 meses y costar más de 1 millón de quetzales. Según las autoridades, la responsabilidad del costo recae directamente sobre la empresa del transporte involucrada en el accidente. El costo de la pasarela instalada oscilaba los 500,000 quetzales. Sin embargo, ahora no solo se debe reconstruir la misma, también se deben de considerar las nuevas metodologías de autorización y que esta pasarela contaba con un cubo para ascensor de materiales, así como garitas de seguridad en los dos extremos que estaban implementándose para un proyecto de seguridad en donde se instalarían cámaras de vigilancia adentro y en los alrededores de las áreas. La comuna además asegura que estaban instalando en trabajar rampas para personas con discapacidad. También se destruyeron 2 postes del alumbrado público, así como árboles y bordillos del carril central. Este accidente también genera un impacto en la seguridad peatonal. Sin una pasarela, los peatones y ciclistas que usualmente utilizaban esta ruta están expuestos a mayores riesgos al cruzar la carretera. Esto podría aumentar el número de accidentes y lesiones, aunque la municipalidad asegura que tendrá 2 agentes de la Policía Municipal de Tránsito destinados a apoyar a quienes utilicen no solo el Transmetro, sino también aquellos que busquen llegar a los diferentes extremos, por lo que con ello se interrumpiría el tráfico. Este desafortunado suceso no solo ha perturbado la movilidad de miles de personas, sino que también plantea desafíos económicos y logísticos considerables para la ciudad. Las autoridades locales aseguran que estarán trabajando arduamente para mitigar los impactos y garantizar que las reparaciones se realicen de manera efectiva y segura para todos los usuarios del periférico. La reunión con la aseguradora, la empresa responsable del camión y la comuna se llevará a cabo este martes, buscando una ruta que permita tener una solución rápida, aunque autoridades estiman que podría ser más de 3 meses, pues las piezas de la estructura dañada deben ser importadas o fabricadas. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Y ha sido muy difícil la movilidad en este sector de anillo periférico, las complicaciones, la pérdida de tiempo, pero también vamos a conocer lo que ocurre alrededor de los pilotos del transporte extraurbano, de este transporte de carga pesada. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas, Malena Flores, politóloga, también por este otro lado, Stephanie González, abogada, y Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Y para ampliar detalles sobre este tema nos acompaña Juan Francisco Rodríguez. Él es vocero de obras de la Municipalidad de Guatemala. Juan Francisco, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Una primera pregunta, ¿por qué
tardó tanto tiempo los trabajos en este tramo del anillo periférico, casi 26 horas? ¿Por qué lo complejo? Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Y efectivamente fueron alrededor de 26 horas ininterrumpidas a pesar de la lluvia que hubo. Quiero compartirles que la forma en la que se siniestró el camión de frente, pasando a traer 2 postes, 5 árboles y luego pegar contra la estructura central de la pasarela, complicó muchísimo más todo el proceso. A esto hay que sumarle que la pasarela es de las pasarelas que se construían con doble estructura, es decir, tiene una estructura de metal, y esta estructura de metal, que es bastante sólida, tiene en la parte superior también una estructura de concreto reforzado, lo cual hacía que era doblemente el trabajo que se podía realizar en ella. A pesar de eso, quiero decirles, para quienes saben de la construcción, ingenieros, arquitectos, diseñadores, que fue una obra que se realizó en tiempo récord. En alguna otra oportunidad, si no hubiéramos tenido la herramienta necesaria, posiblemente hubiéramos tardado alrededor de unas 72 horas. Sin embargo, en la tercera parte de ese tiempo, prácticamente 26 horas, como tú lo identificas, es como se pudo al final quitar la primera sección, que es la que nos dio el paso para poder habilitar a partir de las 6 de la tarde el paso de las personas que vienen de la calzada San Juan, la calzada Roosevelt, hacia el centro de la ciudad, y hoy por la mañana poder hacer la liberación del otro tramo del que viene de la ciudad capital hacia las vías mencionadas. Eso fue parte del trabajo, y aparte que también hay que recordar que tuvimos a la unidad de tala y poda, porque no se podía trabajar por las ramas y los árboles que estaban tirados, 5 en total. Adicional a eso, nosotros pusimos a disposición también la unidad de alumbrado público, que fue la que se encargó al final de poder rehabilitar la electricidad en el lugar y quitarla en el momento oportuno para proceder a los trabajos. Y también hay que recordar que se cayó una gran cantidad de diésel que se regó en ambos sentidos del periférico, y también por eso fue que llegó la unidad de limpia y verde a poder de alguna manera con el selecto tratar de absorber un poco el tema del diésel regado. Juan Francisco, Además, una consulta, Juan Francisco, tuvieron también problemas por un cortocircuito con uno de los transportes. ¿Esto de qué manera complicó las labores? Pues definitivamente si no la complicó, era algo que no esperábamos. Hay que recordar que este equipo que llegó como parte del trabajo que se realizó no es equipo municipal. Eso significa que no estaba bajo nuestro control el mando directo de la operación de la máquina. Y esta grúa de alta capacidad, que no hay muchas en Guatemala, tuvo en un determinado momento un cortocircuito, y esto dio como resultado que yo lo vi personalmente, que en cuestión de segundos prácticamente quedara consumida la parte de la cabina. Y te digo, cuando yo lo vi es porque yo estaba aproximadamente a unos 10 metros de distancia del siniestro. Fue un solo chispazo, un sonido muy seco, e inmediatamente las llamas, que pues fácilmente llegaron a 6 o 7 metros de altura. En ese preciso instante se hace la solicitud de los bomberos, estos llegan inmediatamente y se sofocó este incendio. Juan Francisco, ¿a cuánto ascienden los daños por este accidente? ¿Ya lo han cuantificado y quién será el responsable de pagar por este percance? Sí, quisiera decirte algo, Alexis, y para que le quede claro a toda nuestra audiencia, que en este sentido, reitero nuevamente, este no es equipo municipal. O sea, esta es una grúa que fue proporcionada como parte de los trabajos ya directamente de la limpieza del lugar. Sí, yo me refería, Juan Francisco, me refería al daño de la pasarela. Es que obviamente no tenemos el costo porque no es nuestra grúa, sino es de un particular que fue contratado por la empresa que chocó su camión en ese punto. Ese punto sí está claro, Juan Francisco. Me refería al costo por el daño de la pasarela. Bueno, hay que recordar que las rampas quedaron intactas, pero solamente es la pasarela. Mañana, precisamente, como lo dijo Andrea en el reporte, mañana es que se tiene la reunión donde se van a presentar ya los elementos de la cuantificación, porque si algo es cierto es que no solamente es el puente de la pasarela, sino también parte del arriate central, parte de las conexiones que tiene la rampa, y desde luego las modificaciones que iban a hacer, de las que iba a ser sujeta esta pasarela. Pero eso será hasta mañana, después de la reunión que se tenga
y después de eso pues ya podemos platicar acerca de la cuantificación, la reparación, el tiempo, los estimados para poder ponerlo a servicio a través de todos los vecinos. ¿La empresa de transporte será la responsable de este pago, Juan Francisco? No será, es la responsable de esos pagos. Es decir, esta empresa es la que tiene la total y absoluta responsabilidad sobre este siniestro. Básicamente porque es daño a la propiedad de los guatemaltecos y en este caso de una pasarela tan importante y tan vital que le da pues prácticamente el paso a los vecinos que están entre la colonia Tikal 1, 2 y 3 y los que están del otro lado en la colonia Centroamérica y viceversa. Para el paso ahora en anillo periférico, ¿cómo están coordinando el paso de los peatones y de los vehículos? Sí, esto es algo muy importante que es bien interesante la pregunta, pero que le quede clarísima a las personas también que a través de la autoridad municipal en el transporte, es decir, EMETRA y la PMT, inmediatamente se coordinó para que las personas puedan pasar de punto A punto B sin que haya ningún tipo de inconveniente. En la misma noche del siniestro, es decir, el domingo, empezamos a crear unas gradas para que las personas puedan tener acceso y a un costado para que las personas también con capacidades especiales puedan hacer uso de ella. Y lo que se hizo es poner unos trafitoneles y efectivamente, como está en el reportaje, 2 PMT por cada lado para que ellos tengan la facilidad en determinado momento de parar el tránsito vehicular y darle el paso a las personas que lo deseen hacer así entre las colonias ya mencionadas. Perfecto. El tránsito es normal, entonces los vehículos pueden transitar libremente. Sí, es importante decirles, el tránsito en ningún momento, por ninguna circunstancia, se detuvo. Es decir, las vías alternas que a través de nuestro vocero de EMETRA y de PMT, Amílcar Montejo, que estuvo constantemente avisándole a los vecinos. Tuvimos también transmisiones en vivo desde el lugar a través de las redes sociales. Estuvimos mandando información también a algunos otros de tus colegas en los diferentes medios para que nos hicieran el favor de replicar la información. Es decir, los automovilistas de vehículos particulares y las empresas que tienen transporte pesado en ningún momento se vieron damnificados para llegar, por ejemplo, desde la ciudad capital para Puerto Quetzal o de la ciudad capital para poder hacer el entronque con la CA9 Oriente y llegar hasta Puerto Barrios. Y hoy día ya se normalizó al 100%, es decir, 200,000 vehículos son los que ya, Alexis, están pues dirigiéndose a través de las importantes vías que implicaba esta conexión a través del periférico. En el puente Adolfo Mijango recientemente tuvimos un percance. ¿Qué medidas analiza tomar la municipalidad para evitar que el transporte pesado siga siendo protagonista de este tipo de escenas? Sí, realmente creemos que aquí tenemos uno de los grandes inconvenientes. Hemos descubierto y se ha multado y se ha procedido conforme a lo que la ley nos permite, que hemos encontrado hasta pilotos de apenas 19, 20 años ya manejando un transporte pesado. 1, 2, desde que hace muchos años, el gobierno central dejó por un lado el tema de las básculas. Ahora encontramos que hay doble enganche de doble furgón o de doble lowboy, como se le denomina a las plataformas que hacen transporte. Y entonces eso pone en riesgo la seguridad de todos los guatemaltecos. Nosotros estamos haciendo lo que la ley nos permite al poder hacer este trabajo de supervisión, al tener las condiciones para que el peatón, para que los vecinos en general no tengan inconveniente. Y ese es nuestro límite, Alexis, lamentablemente. No podemos hacer más, sino más que servirle a los guatemaltecos, y cuando surge este tipo de circunstancias, pues nos vemos de alguna manera atados por lo que la ley a nosotros nos permite y qué es lo que legalmente nos corresponde. Bueno, gracias a Juan Francisco Rodríguez, el vocero de obras de la Municipalidad de Guatemala, por darnos toda esta explicación. Malena, los percances están a la orden del día, las imprudencias. Acá afortunadamente no tenemos que lamentar una tragedia donde ciudadanos hubiesen estado en medio de los carriles y que hoy tuviésemos que estar hablando de esa nota. Exacto, yo creo que gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero sí materiales que son importantes y cuantiosas y que afectan la vida de muchas personas, sobre todo las que viven en las inmediaciones, ¿verdad? Y creo que sería importante recalcar
que hay que tener demasiada precaución, sobre todo en estas épocas de tanta lluvia, y que creo que los ánimos se caldean un poco y a veces uno va desesperado ya por tanto tráfico. Y habría que ver cuál fue la razón de este accidente. Si fue algo que pudo haber sido evitado o fue falta de pericia de la persona que iba conduciéndolo, si la altitud del camión no iba acorde a la altitud de la pasarela. ¿Qué fue lo que pasó ahí que hizo que este accidente sucediera, verdad? Ya nos acompaña Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Luis Fernando, hay varios puntos que analizar en los accidentes de tránsito. Sabemos de pilotos que deben cumplir con ciertos horarios, que se la juegan por las restricciones, que van a toda velocidad, que sus vehículos no han sido verificados, pero acá ha sido un accidente de grandes magnitudes. Mira, es bien importante que entendamos que hay ciertos requisitos de ley para poder manejar uno de estos vehículos. Por ejemplo, no puede ser un piloto inexperto. Es una de las cosas que mencionaban, que se ha identificado pilotos inexpertos manejando este transporte. El tipo de licencia que debes tener, una licencia tipo A. Aparte de eso, también las condiciones en que pueda estar manejando el propio piloto. Si el piloto se quedó dormido, la cantidad de horas que tienen que trasladarse, pudo dormir o no pudo dormir, estaba bajo efectos de algún estimulante. Entonces hay muchos factores que se deben evaluar y que efectivamente tiene que hacerse una evaluación objetiva sobre lo que podemos encontrar. La otra cosa que debemos hacer es que las empresas de transporte deben de ser conscientes y responsables en a quién le dan estos vehículos, porque en este caso afortunadamente no hubo ninguna pérdida humana, pero hemos visto tristes accidentes donde las muertes han sido cuantiosas. Por supuesto, todo lo que ha ocurrido en ruta interamericana es un tema que nos deja muchas experiencias. Mañana será determinante lo que puedan decidir las autoridades en esa reunión y por supuesto le vamos a estar ampliando los detalles. Vamos a la pausa, ya volvemos aquí en Impacto Directo. Y hay que tener muchísimo cuidado, por favor. ¿Ha visto usted anuncios donde le ofrecen dinero o le ha llegado algún mensaje a su WhatsApp donde le soliciten ingresar a un enlace? Este es el nuevo método que los estafadores utilizan para robar la información personal e incluso obtener datos bancarios de los guatemaltecos. Veamos la siguiente nota. Las estafas a través de redes sociales se han convertido en un nuevo método para obtener información sensible de sus víctimas. Los estafadores buscan atraer a las personas por medio de mensajes de WhatsApp o anuncios en línea, invitándolos a que ingresen a determinados sitios web para consignar datos personales, como por ejemplo cuentas bancarias, DPI y entre otros. Además, solicitan a sus víctimas asociar el usuario y las contraseñas de sus correos electrónicos para luego ingresar a las cuentas bancarias y sacar todo el dinero. Una de las nuevas modalidades de estafa se da a través de empresas ficticias en donde se envían mensajes a través de WhatsApp o Telegram. Según datos del Ministerio Público, las denuncias de estafas cibernéticas suceden principalmente por WhatsApp. En 2023 se registró un total de 148 denuncias por este delito. Este número casi se iguala solo en el principio del primer semestre de 2024, con un total de 145 denuncias. El reporte del ente investigador señala que el daño patrimonial promedio de 2023 fue de aproximadamente 24.000 quetzales y en 2024 ha tenido un aumento, superando los 70.000 quetzales, mismos que fueron efectuados de estafas por grupos de WhatsApp o Telegram. Autoridades de seguridad han detallado que los estafadores han evolucionado en la forma de estafar y ahora ya no solo utilizan las redes sociales para buscar a sus víctimas, sino también cuentan con una base de datos de los números telefónicos por medio de la Dark Web, red que se superpone a la internet pública y que requiere de un software específico que se transfiere información sensible. Expertos señalan que los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para realizar este tipo de estafa. Tenemos varias modalidades como el phishing, que es la captación de contraseñas, literalmente esa pesca, ¿verdad?, de contraseñas que hace los delincuentes utilizando ingeniería social para poder
acceder a las personas por medio de correos electrónicos, por medios de mensaje de texto, y así captar la información de contraseñas, por ejemplo, y que estas contraseñas pueden ser justamente de su banca virtual para poder hacer transferencias o obtener el dinero de esa manera. Esa captación de información de los datos personales a través de mensajes de texto, que es el smishing, a través de llamadas telefónicas, que es el phishing, que digamos se hacen pasar porque son de un banco X del sistema y que vieron, por ejemplo, un movimiento en su cuenta extraño. De acuerdo con el MP, la mayor cantidad de denuncias de casos de phishing se centra en el área metropolitana, específicamente en la ciudad de Guatemala y Misco, mientras que en la provincia de Quetzaltenango, Alta Verapaz y Jutiapa son los más afectados por este tipo de delitos. Entidades financieras de Guatemala reportan que esta es una problemática en crecimiento, pues en 2022 se registraron más de 22 millones de recursos financieros por este tipo de estafas. En 2023 fueron alrededor de 120 millones y aluden que para este año las cifras podrían superar estas pérdidas financieras. Con imágenes de Emilio Chan para Impacto Directo, Esdras Las. Y hay que estar muy atentos. Si sumara a todos esos mensajes que he recibido, he ganado carros, cualquier cantidad de dinero, viajes, en fin, una serie de ofrecimientos que son ficticios de personas que solo buscan aprovecharse de los buenos y honrados ciudadanos. Nos acompaña Rodrigo Morales, CEO de Dante Solutions. Rodrigo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. ¿Qué tan común son este tipo de prácticas de estafa que se cometen a través de los teléfonos? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Te comento, estamos hablando de que esto pasa, lastimosamente se ha dado un enfoque, se ha dado mucho a conocer de que la población en general es muy propensa a este tipo de ataques y es muy alto el número de estafas que se está utilizando. Son net centers completos que se encargan de esto. Incluso, Rodrigo, se sabe que este tipo de estructuras no operan necesariamente en Guatemala, sino desde el extranjero. Están enviando todo este tipo de información. Sí, desde hace tal vez aproximadamente unos 8 o 5 años los hackers a nivel mundial encontraron un nicho de negocio aquí en el área centroamericana por la falta con respecto a lo que es protegernos y no se tiene mucha información al respecto y por eso es que somos víctimas bastante fáciles de este tipo de estafas. Rodrigo, sabemos muy bien que en ocasiones la falta de conocimiento puede generar este tipo de complicaciones, pero ¿qué podemos hacer como ciudadanos para protegernos y no caer en las redes de los estafadores? Mira, existen muchos pasos que debemos de poder reconocer una estafa. Primero lo que podemos hacer es ser desconfiados. Si es un número que nosotros podemos hacer ingeniería inversa, que eso se basa en las mismas herramientas que utilizan los hackers para nosotros las podemos usar en contra de ellos. Entonces podemos utilizar estas reverse engine search para poder encontrar. Nosotros podemos buscar números telefónicos, podemos buscar, si con el número telefónico que nos esté llegando, nosotros podemos hacer ingeniería inversa y buscar este número y a ver si aparece en lugares de estafas. También con imágenes, la fotografía que están utilizando es una fotografía que esté denunciada. Hay varios lugares en internet, lo único que tienen que hacer es buscar inversa, poner las palabras en Google, búsqueda inversa de imágenes o búsqueda inversa de números telefónicos. Tenemos que tener mucho cuidado con mensajes de números desconocidos, ser muy desconfiados, verificar la información del contacto, con esto se puede hacer herramientas. Definitivamente no se debe compartir información personal.
si nos dicen, se está comunicando con nosotros de una empresa, lo que podemos hacer es pedirles que lo hagan a través de correo electrónico para nosotros estar seguros de que viene de verdad de ellos. Perfecto, no gracias. hacer clic en enlaces sospechosos ni abrir archivos sospechosos y mantener nuestras aplicaciones actualizadas, porque entre las actualizaciones vienen con parches para evitar, entre las cosas que están tratando de evitar es estafas. Claro. Muy bien, gracias Rodrigo Morales, CEO de Dante Solutions, por darnos estas recomendaciones. Vamos a la pausa, pero al volver nuestros panelistas tienen también recomendaciones para nuestros televidentes y cómo podemos evitar ser víctimas de estas ciberestafas. Ya volvemos. Ya se lo decía antes de ir a la pausa, hay muchas recomendaciones. Como primer paso, Luis Fernando, ser desconfiado de todo. Lo primero es ser desconfiado. Hay muchas personas que acceden a algunos de los links porque dicen, hay una rifa, hay un concurso y tal vez nunca participaste. Entonces es importante que tengas claro, ¿verdad? Yo llené realmente esa información, solicité yo que enviaran esa información a mi cuenta. Si no lo has hecho, pues es importante tenerlo. Otra cosa importante que hay que hacer es que siempre tratemos de utilizar la verificación de 2 pasos. Como usuarios debemos de educarnos para poder hacerlo. Por ejemplo, las plataformas hoy en día te dan la opción, por ejemplo, todos los sistemas bancarios te dan un token. Ese token es tu verificación de 2 pasos. Entonces hay que tenerlos activados. A veces también te pide el reconocimiento facial, eso también te ayuda. Incrementa la seguridad y reduce el riesgo. Por supuesto. Bueno, y otro aspecto importante también y que recordaba hace unos momentos, Stephanie, es que en ocasiones uno está esperando que venga una encomienda y resulta que hemos recibido esos mensajes y ahí es donde caemos en la trampa. Mira, a mí me pasó, no hace mucho me llegó un mensaje que supuestamente había un paquete pendiente y yo tenía un paquete pendiente, pero justamente ya había escuchado de este tipo de estafa, entonces mejor llamé directamente a la empresa porque hay que ser desconfiados, como decía mi compañero, y efectivamente pues era una estafa. También te voy a contar otra historia que fue de un familiar que le cayó un correo electrónico de un banco, el teléfono no lo tenía él, sino su hijo. El hijo ingresa inmediatamente al link y lo que le salvó fue que él tenía activado la notificación de la banca virtual. Entonces automáticamente le llegó la notificación que le habían cambiado la contraseña. Entonces yo considero que esa también podría ser algún aspecto que nos podría beneficiar si en algún momento pues nos ocurre un tipo de estafa, pero lo primordial es ser desconfiados completamente, ¿verdad? Precavidos, tomar lo que hemos hablado siempre, Omar, ir un paso adelante. Claro, mira, por ejemplo, en las tiendas retail tienen lo que se les conoce como sensores que miden las zonas de calor por donde el cliente pueda transitar más. Mira, yo aprendí porque el primer paso lo tiene que tomar uno, ¿verdad? Normalmente uno da su tarjeta, pero si nos ponemos a pensar en las tiendas, en las gasolineras, hoy hay cámaras. Entonces una sencilla recomendación es que con una hoja nosotros le tapemos la parte posterior a la tarjeta para que evitemos que esos sensores o esas cámaras puedan robarnos desde ese momento la información. Y ahora tenemos también, Malena, la opción de poder utilizar nuestro dispositivo celular para hacer los pagos, así que hay incremento de medidas de seguridad. Yo creo que hay incremento de medidas de seguridad y la verdad es que sí, yo soy una persona de naturaleza muy confiada, entonces a mí sí me han estafado numerosas ocasiones, y yo sí participo en rifas, nunca me he ganado nada, pero siempre participo, entonces yo lo que he hecho es descargar una aplicación que se los recomiendo, se llama Truecaller, es TRUECALLER. Entonces a mí me han llegado muchísimos mensajes porque sí pido mucho online. Entonces me agarro el número y lo pongo ahí y aparece estafa. Súper fácil, solo se copia y se pega el número, entonces así se asegura uno de cualquier cosa. Entonces incluso si uno sabe que es estafa, uno como usuario puede decir este número es estafa. Entonces es como una especie de Waze, pero de estafadores, por así decirlo. Entonces uno se protege con ciertas herramientas que nos da la tecnología también, así como ellos nos atacan,
con tecnología creo que nosotros también tenemos que estar a la vanguardia y tener este tipo de herramientas para poder evitar devolverlo con la misma moneda. Y hay que tener cuidado también con las llamadas que se pueden recibir de las entidades bancarias, que todo pudiese parecer muy normal y que cuentan con nuestros datos, pero verificar siempre y no proporcionar datos que sean sensibles y que puedan poner en riesgo nuestras finanzas. Estas son algunas de las recomendaciones. Sabemos que ha ido en aumento este tipo de malas prácticas, pero lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos es estar muy alertas y, como lo hemos dicho, desconfiar. Volvemos después de estos mensajes.